Hemos acabado este capítulo y como el capítulo nos ha hecho un viaje gigantesco por la diversidad humana, la diversidad humana en nuestro presente antropológico, la diversidad humana que podemos captar en el siglo XIX, en el siglo XX, de lo que tenemos registro, porque recordemos que ese presente antropológico que tenemos delante de nuestros ojos es un conjunto de humanidad. No existe en el mundo que nosotros conocemos sociedades atrasadas o sociedades adelantadas. No hay sociedades primitivas. Todas las sociedades que habitan sobre el planeta Tierra son contemporáneas. No existen sociedades primitivas. Habrá sociedades menos tecnológicas, más místicas, más religiosas. Habrá sociedades de agricultores, sociedades de pescadores, habrá sociedades que practican la transhumancia, habrá sociedades hipertecnificadas, pero son todas contemporáneas. Y todas estas sociedades contemporáneas que habitan el planeta Tierra están en una interrelación, muchas veces asimétrica, en las que sociedades con menor poder tecnológico se las ven a duras penas para sobrevivir, para mantener su identidad en el contacto muchas veces feroz, depredador, de las sociedades más tecnificadas con las que entran en contacto. Pero cuando hablamos de pueblos primitivos, lo que hay detrás de esa expresión es un prejuicio etnocéntrico que es el que caracteriza nuestra forma de vivir, que vemos que todo el que no tiene aire acondicionado es un primitivo, ¿no? Bueno, pues todas estas sociedades contemporáneas son las que configuran la humanidad de nuestra época, las que han configurado cada época, y en las que las distintas culturas, las distintas formas de expresarse culturalmente cada comunidad han ido interrelacionándose y dando forma a la historia del mundo desde los orígenes hasta nuestra época. Cuando nosotros vemos este párrafo cómo termina, de manera tan elegante, lo dice, las soluciones prácticas adoptadas por los primitivos con respecto a los problemas que les plantean los viejos son muy diversas, ¿no? Esas soluciones prácticas que adoptan las distintas culturas que habitan el planeta Tierra, que ahora les llamamos, por resumir, primitivos, pero que, insisto, son contemporáneos, que forman parte de nuestro presente histórico, bueno, pues configuran una gigantesca casuística, ¿no? con respecto a la manera en la que los seres humanos se entienden a sí mismos y según cómo se entienden a sí mismos y cómo conciben su propia existencia, es como conciben y se explican la existencia de los niños, los ancianos y las relaciones recíprocas con los pueblos que les rodean. Este siglo que ha pasado, el siglo XX, que creíamos que era un antes y un después en la historia de la barbarie, por cierto, no causada por los primitivos, entre comillas, sino por los bien contemporáneos y por los bien modernos, ¿no? Este siglo XX que pasó, creíamos que había hecho un antes y un después y dejado una lección para las generaciones siguientes. Bien pronto tuvimos que ver que no hizo falta terminar el siglo para tomar conciencia de que los bárbaros estaban entre nosotros, ¿no? Resultó que ese bárbaro, ese primitivo, ese salvaje, tan temible, resultó que estaba entre nosotros. Y no solamente estaba entre nosotros, no estaba en un barrio periférico, no estaba en un gueto, no, estaba en los consejos de administración y en los consejos de ministros, ¿no? Y estaba en los estamentos de las Fuerzas Armadas y
y por qué no, en el ámbito científico, en el universitario, en el humanístico. Ese bárbaro tan terrible, resultó que era nuestro vecino el que regaba las plantas todas las mañanas cuando lo teníamos al lado, ¿no? Es más, muchas veces nos descubrimos siendo nosotros mismos ese bárbaro, ¿no? En 1950, terminada la guerra, la UNESCO le pide a Levi-Strauss que haga un planteamiento desde la ciencia, desde la antropología, sobre qué se entiende por las razas, ¿no? ¿Qué es el racismo? ¿Qué se entiende por las razas? ¿Qué se entiende por los pueblos primitivos, por los pueblos contemporáneos, por la humanidad? En última instancia, ¿qué se entiende por evolución, qué se entiende por la vida humana en el planeta? Y Levi-Strauss, que podría haber hecho un decálogo infantil, y habérselo quitado de encima al tema con toda velocidad, se toma el trabajo de escribir esta maravilla que se llama Raza e Historia, que se escribe nada menos que en 1952, atención a la fecha en la que se está escribiendo, 4 años antes de Tristes Trópicos, en el cual él intenta, creo que lo dice de una manera muy simpática, intenta hacer un manual de sentido común para los funcionarios de la Administración de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, oiga, pues no sea bruto usted y cuando hable de estas cosas hable con propiedad, ¿no? Pues un pequeño manual, ¿no? Pues con 4 cositas para que la gente se entienda y que no diga las barbaridades que se suelen decir, que nosotros siempre decimos son las barbaridades de cuñado de bar. Ya, pero es que estas barbaridades se dicen en Naciones Unidas, se dicen en la administración, se dicen en los consejos de ministros, se dicen en las grandes empresas, se dicen en los telediarios, lo dicen los periodistas, se dice en la universidad. Son barbaridades tan gordas, ¿no?, que Levi-Strauss recoge ese guante y dice, bueno, vamos a ver si podemos dar 4 pinceladas, ¿no?, para que algunas barbaridades dejen de decirse. Eso es Raza e Historia. No tiene ninguna pretensión académica, es un libro eminentemente ciudadano. Y como obra ciudadana tiene una enorme potencia política en la medida en la que nos da los instrumentos para vernos de otra manera, y viéndonos de otra manera, ver el mundo y ver a nuestros vecinos de otra manera. El texto que os he pasado, bueno, lo podéis comprar, este es un texto de librería, ¿vale? Lo que pasa es que como es un texto ya tan antiguo, pues es muy fácil adquirirlo en PDF, en EPUB, en DOC, en el formato que sea. Como creo que merece la pena saborearlo párrafo a párrafo, lo voy a compartir en pantalla y iremos leyendo y disfrutando tranquilamente no solamente el poderoso contenido del texto, sino la belleza de su prosa. Cuando hablamos de Levi-Strauss hay que ponerse de pie, ¿no? Pues estamos ante uno de los grandes filósofos, no solamente científicos, sino de los grandes filósofos y literatos de la época. Recordemos que no le dieron el Goncourt en su momento porque Tristes Trópicos no era propiamente una obra de ficción, ¿no? Y entonces pues, por eso no se llevó, creo que es la mayor distinción literaria, ¿no, Marie, que hay en Francia, ¿no? Entonces estamos realmente ante uno de los grandes del siglo XX. Vamos a disfrutarlo. Comparto pantalla con vosotras y vamos a Raza e Historia. Como veis, Raza e Historia tiene 10 capitulitos. Luego, 20 años después, a raíz de la tremenda polémica que generó su libro, Levi-Strauss escribió un nuevo resumen que se llamó Raza y Cultura, pero que, de verdad, no cambia considerablemente, no cambia sustancialmente nada de lo que dicen Raza e Historia, y más bien
es una especie de apostillamiento a los cuñados de su época que no habían terminado de entender de qué iba la historia. Raza e historia se sostiene por sí mismo, y en todo caso, si os apetece, cuando terminemos este texto, leemos Raza y cultura para terminar de ver la visión de conjunto, sobre todo desde el punto de vista de la genética, que lógicamente entre el año 50 y el año 70 la cosa había cambiado de forma importante, pero que no afecta en nada al contenido, a la parte central, digamos, de la obra. Como vemos, el índice ya es un índice provocador. Empezamos en el capítulo 1 hablando de lo que es la raza y la cultura, en qué consiste eso de la diversidad, qué es el etnocentrismo, qué son las culturas arcaicas o qué se entiende por lo arcaico y por lo primitivo. En el capítulo 5 ya hablamos de la idea de progreso, y os anticipo que no se parece en nada a lo que os cuentan por ahí. Luego vemos en el capítulo 6 un capítulo fascinante, que es el de historia estacionaria e historia acumulativa, pueblos, cómo hay pueblos o organizaciones lingüísticas, culturales, que no se mueven a lo largo de periodos de la historia, y otros que son capaces de acumular, inclusive en contraposición con otras culturas, los conocimientos, las experiencias de diversos grupos. Luego vamos a ver en esa historia estacionaria y acumulativa cuál es el lugar que se le puede asignar a lo que hemos dado en llamar la civilización occidental. Luego veremos los elementos que tiene la civilización y el azar dentro de ese concepto de civilización, para finalmente, en los 2 capítulos finales, que son absolutamente luminosos, donde los haya, en qué consiste realmente ese progreso, en qué consiste la posible colaboración entre la diversidad y las distintas formas culturales y los distintos sentidos que puede tener la idea de progreso. Creo que este texto que vamos a leer, para las que no lo conocéis, os va a llenar el corazón, y no solamente en el plano intelectual, sino que os va a llenar por dentro. Vamos a por él. María José, por favor. 1, raza y cultura. Hablar de la contribución de las razas humanas a la civilización mundial podría causar sorpresa en una serie de capítulos destinados a luchar contra el prejuicio racista. Sería vano haber consagrado tanto talento y tantos esfuerzos en demostrar que nada, en el estado actual de la ciencia, permite afirmar la superioridad o la inferioridad intelectual de una raza con respecto a otra, si solamente fuera para devolver subrepticiamente consistencia a la noción de raza, queriendo demostrar así que los grandes grupos étnicos que componen la humanidad han aportado, en tanto que tales, contribuciones específicas al patrimonio común. Pero nada más lejos de nuestro propósito que una empresa tal, que únicamente llevaría a formular la doctrina racista a la inversa. Cuando se intenta caracterizar las razas biológicas por propiedades psicológicas particulares, uno se aleja tanto de la verdad científica, definiéndolas de manera positiva como negativa. No hay que olvidar que Gobineau, a quien la historia ha hecho el padre de las teorías racistas, no concebía, sin embargo, la desigualdad de las razas humanas de manera cuantitativa, sino cualitativa. Para él, las grandes razas primitivas que formaban la humanidad en sus comienzos... Perdón, No, me no. he pasado de un poco. No, bien. Blanca, amarilla y negra no eran tan desiguales en valor absoluto como diversas en sus aptitudes particulares. La tarea de la degeneración... La tara de la Perdón.
la tara de la degeneración se vinculaba para él al fenómeno del mestizaje, antes que a la posición de cada raza en una escala de valores común a todas ellas. Esta tara estaba destinada, pues, a castigar a la humanidad entera, condenada sin distinción de raza a un mestizaje cada vez más estimulado. Pero el pecado original de la antropología consiste en la confusión entre la noción puramente biológica de raza, suponiendo además que incluso en este terreno limitado esta noción pueda aspirar a la objetividad, lo que la genética moderna pone en duda, y las producciones sociológicas y psicológicas de las culturas humanas. Ha bastado a Gobineau haberlo cometido para encontrarse encerrado en el círculo infernal que conduce de un error intelectual, sin excluir la buena fe, a la legitimación involuntaria de todas las tentativas de discriminación y de explotación. Bueno, como veis, ya planteamos ya el tema en con toda su crudeza, ¿no? Dice, confundir la noción biológica de raza, ¿no? que ya en sí, ya la genética no la soporta, ¿no? Es decir, está completamente excluida de la ciencia contemporánea, ¿no? Pero confundir esta posible noción biológica de raza con la diversidad de las producciones sociológicas y psicológicas de las distintas culturas, bueno, pues es el pecado, digamos, ese pecado original, digamos, de la antropología del que tenemos que tratar de liberarnos. Y decía Lévi-Strauss, dice, ha bastado Gobineau, el gran filósofo, haberlo cometido para encontrarse encerrado en un círculo infernal que conduce de un error intelectual, ¿vale? Inclusive sin excluir la buena fe, ¿no? En la que pueda caer este hombre, para llevarnos a la legitimación involuntaria de todas las tentativas de discriminación y explotación. ¿Vale? Así empieza Raza e Historia. Continúa la lectura, Begoña, por favor. Gracias, María José. Vale. El micro, Begoña. Perdón. Por eso, cuando hablamos en este estudio de la contribución de las razas humanas a la civilización, no queremos decir que las aportaciones culturales de Asia o de Europa, de África o de América sean únicas por el hecho de que estos continentes estén en conjunto poblados por habitantes de orígenes raciales distintos. Si esta particularidad existe, lo que no es dudoso se debe a circunstancias geográficas, históricas y sociológicas, no aptitudes distintas ligadas a la constitución anatómica o filosófica de los negros, los amarillos o los blancos. Detente un momentito, por favor. Dice, por eso, dice el autor, cuando en este estudio vamos a hablar de la contribución de las razas humanas, poner razas entre comillas, ¿vale? Al color de piel, ¿vale? A la civilización, no queremos decir que estas aportaciones culturales, ¿no? Se deban, ¿no? al hecho de que estos continentes en los que esta gente vive estén poblados por gentes de orígenes, entre comillas, raciales distintos, sino a que lo que fueron distintas fueron sus circunstancias geográficas, históricas o sociológicas. Cuando hablamos de la contribución de determinados grupos humanos a la civilización, sus peculiaridades culturales, esas peculiaridades culturales están vinculadas a unas circunstancias geográficas, históricas y sociológicas. Luego ya veremos que hasta el color de la piel está vinculado a esas circunstancias geográficas, históricas o sociológicas, ¿no? Continúa, Begoña. Pero nos ha parecido que en la medida que esta serie de capítulos intentaba corregir este punto de vista negativo, corría el riesgo a la vez de relegar a un segundo plano un aspecto igualmente fundamental de la vida de la humanidad, a saber que ésta no se desarrolla bajo el régimen de una monotonía uniforme, sino a través de modos extraordinariamente diversificados de sociedades y de civilizaciones. Esta diversidad intelectual, estética y sociológica no está
unida por ninguna relación de causa-efecto en la que existe en el plano biológico entre ciertos aspectos observables de agrupaciones humanas. Son paralelas solamente en otro terreno. Pero aquella diversidad se distingue por dos caracteres importantes a la vez. Aquí, vale. Ahí está. En primer lugar, tiene otro orden de valores. Existen muchas más culturas humanas que razas humanas, puesto que las primeras se cuentan por millares y las segundas por unidades. Dos culturas elaboradas por hombres que pertenecen a la misma raza pueden diferir tanto o más que dos culturas que dependen de grupos racialmente alejados. En segundo lugar, a la inversa de la diversidad entre las razas, que presenta como principal interés el de su origen y el de su distribución en el espacio. La diversidad entre las culturas plantea numerosos problemas, porque uno puede preguntarse si esta cuestión constituye una ventaja o un inconveniente para la humanidad, una cuestión general que, por supuesto, se subdivide en muchas otras. Es decir, cuando nosotros decimos que una determinada actitud, un determinado comportamiento, una característica de una determinada cultura representa una ventaja, lo representa, es una ventaja en abstracto para la humanidad en su conjunto o para el momento histórico geográfico peculiar en el que se presentó, ¿no? Todos estos son matices a tener en consideración a la hora de intentar aproximarnos a este problema, y mucho menos a la hora de que se nos ocurra la peregrina idea de una evaluación, ¿no? Continúa la lectura, Luisa. Al fin y al cabo, hay que preguntarse en qué consiste la diversidad. A riesgo de ver los prejuicios racistas apenas desarraigados de su base biológica renacer en un terreno, porque sería en vano haber obtenido del nombre de la calle una renuncia a atribuir un significado intelectual o moral al hecho de tener la piel negra o blanca, el cabello liso o rizado, por no mencionar otra cuestión a la que el hombre se aferra inmediatamente por experiencia probada. Si no existen actitudes raciales innatas, ¿cómo explicar que la civilización desarrollada por el hombre blanco haya hecho los inmensos progresos que sabemos, mientras que las de los pueblos de color han quedado atrás, unas a mitad de camino y otras castigadas con un retraso que se cifra en miles o en decenas de miles de años? Luego no podemos pretender haber resuelto el problema de la desigualdad de razas humanas negándolo, si no se examina tampoco el de la desigualdad o el de la diversidad de culturas humanas que de hecho, si no de derecho, está en la conciencia pública estrechamente ligado. Si aquí Levi-Strauss pretende, en vez de, fijaos qué valiente, ¿no? lo que va a intentar hacer, ¿sí o no? No nos vamos a quedar en una mera declaración sobre la igualdad universal, natural de los seres humanos. No seamos infantiles. Es una evidencia empírica que los seres humanos son diferentes. Es una evidencia empírica que no tienen las mismas costumbres unos pueblos que otros. Que en unos continentes se vive de una manera, en otros continentes se vive de otra. Las expectativas, los deseos, las ambiciones, inclusive las formas culturales, la tecnología, organización política, cambia. Es diversa, cambia de unas a otras. Y es una evidencia que se puede creer que hay una cierta correlación, se puede atisbar una cierta correlación entre, yo qué sé, colores de piel o continentes y formas culturales, ¿no? Vamos a coger esta evidencia empírica que tenemos ante nuestros ojos, porque es lo que está en la conciencia pública. Es lo que la gente ve. Y como es lo que la gente ve, a esta evidencia empírica, hay que darle respuesta. Gracias, Luisa. Eva, capítulo 2, diversidad. Porque yo creo una cosa, es Sí. que sí que le damos significados intelectuales y morales distintos al color de la piel. Por supuesto. Entonces, Claro. Si es que somos o sea, que rematadamente...
Que estoy de acuerdo totalmente que el problema no es negarlo y el problema es abordar la desigualdad y la diversidad. Pero es casi. que asignamos valores morales, intelectuales distintos. Claro, claro, Y claro. eso es una cosa, o sea, eso es algo que constatamos, ¿no? Inclusive, María José, somos tan racistas que le asignamos esos valores inclusive disfrazándolos de elogio, Ah, bueno. ¿no? Cuando decimos, no, es que los negros saltan mucho más que los blancos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. O los chinos, no veas tú, los chinos que son muy listos, ¿eh? Son muy malos, pero son muy listos, ¿eh? Los chinos, ¿no? Es decir, inclusive cuando lo disfrazas de elogio, lo que hay detrás es un racismo feroz, ¿no? Detrás de todo eso. Bueno, pues eso es una evidencia, ¿no? Sí. Que está en la calle, ¿no? Ujú. Y es a lo que Levi-Strauss, con todo coraje, ¿no? Dice, oye, vamos a dar respuesta a esto. Y vamos a ver en qué consiste esa diversidad y cuál es el origen de esa diversidad y sus consecuencias, ¿no? Gracias, María José. Continuamos la lectura. Eva, diversidad Vale. de culturas. ¿Me oís? Sí. Voy a intentar, porque he ido esta tarde al dentista y yo creo que ya hablo normal, pero si hablo raro. Mientras no te muerdas, que es lo importante. Ahí. Diversidad de culturas. Para comprender cómo y en qué medida las culturas humanas difieren entre ellas, si estas diferencias se anulan o se contradicen, o si concurren para formar un conjunto armonioso, primero hay que intentar elaborar un inventario. Pero aquí es donde comienzan las dificultades, ya que debemos darnos cuenta de que las culturas humanas no difieren entre ellas de la misma manera, ni en el mismo plano. Primero, nosotros estamos en presencia de sociedades yuxtapuestas en el espacio, unas próximas y otras lejanas, pero mirándolo bien, contemporáneas. Seguidamente, debemos contar con las formas de vida social que se han sucedido en el tiempo y que nos es imposible conocer por experiencia directa. Cualquier hombre puede convertirse en etnógrafo e ir a compartir in situ la existencia de una sociedad que le interese. Por el contrario, aunque llegue a ser historiador o arqueólogo, no entrará jamás en contacto directo con una civilización desaparecida si no es a través de los documentos escritos o los monumentos diseñados que esta sociedad u otras hayan dejado a este respecto. Detente un momentito, Eva. Esto es un punto que rara vez tomamos conciencia de ello, ¿no? Cuando nos dice Levi-Strauss, dice, oye, cualquier cuñado puede ser etnógrafo, ¿eh? Si te subes a un barco, te coges tu libreta y te vas a ver cómo viven los chaputi en no sé dónde, ¿no? Sí, oye, perfecto. Y te escribes hasta un libro y te lo publican también, o te lo autopublicas si hace falta. Pero no somos conscientes o no tomamos conciencia que eso que nosotros hemos ido a ver es una sociedad contemporánea, no es una sociedad primitiva. Cuando nos disfrazamos de etnógrafo y nos vamos a ver a los yakuti, estamos viendo una sociedad contemporánea a nosotros. Si es una sociedad iletrada, nosotros podremos saber cómo piensan o cómo viven observándola o escuchando sus relatos, sus mitos, tomando nota de su forma, estructura social. Pero si es una sociedad iletrada, no vamos a tener más información que lo que en este momento, hoy, ahora mismo, estemos recogiendo. Todo lo que ocurrió en el pasado de esa misma sociedad o de cualquier otra que no tengamos presente, se pierde en el olvido porque no hay registro de ella. No existe nos dice Levi-Strauss, de la inmensa mayoría de las civilizaciones, formas culturales, formas de hacer y de vivir que tuvo la humanidad en los 100.000 años pasados, no tenemos ni idea. Como mucho,
podremos acceder a algún registro arqueológico, a algún cacharrillo, algún hueso, alguna cosa que hayan dejado, y desde nuestros prejuicios actuales construimos una teoría sobre cómo debieron vivir y qué debieron... Es más, hay hasta quien se atreve a hablar de su religión y todas esas cosas, ¿no? Puesta la imaginación en marcha, podemos elucubrar lo que nos dé la gana. Pero la realidad es que, aparte de los grupos humanos existentes en este presente y de las sociedades literarias que hayan dejado algún registro escrito sobre lo que pensaban o lo que decían, de las 99 partes de 100 de la historia de la humanidad, no tenemos ni idea. Ya empezamos así, ¿vale? Cuando hablamos de diversidad, tenemos que ser conscientes de que nuestra diversidad, a la que podemos tener acceso, es una parte minúscula de la diversidad que hubo presente en la historia humana hasta hoy. Continúa, Eva. Me estaba viniendo a la cabeza esa escena fantástica de 2001, Odisea del Espacio, en que se están peleando como con unos huesos de mamut, bueno, de mamut, ¿no? Que no sé de qué sería. Y entonces la escena, de repente, esas armas así rudimentarias, ya es un cohete, ¿no? Una nave espacial y tal, ¿no? Se salta todo ese espacio vacío ahí histórico que no sabemos. Efectivamente. Misterioso, que no... Muy bien, Eva. Desde ese Australopithecus que está alzándose en ese lento camino evolutivo, ¿no? El Hasta, Australopithecus contemporáneo. claro, hasta los Australopithecus contemporáneos, que los tenemos ahí. Que somos también nosotros. Por ellos, ¿no? Sí, hay un enorme vacío histórico del que no sabemos nada, ¿vale? Solo nos lo podemos imaginar. Continúa, Eva. Creo que estábamos en fin, no hay que olvidar, aquí, ¿no? En fin, no hay que olvidar. En fin, no hay que olvidar que las sociedades contemporáneas que no han conocido la escritura y que nosotros denominamos salvajes o primitivas, entre comillas, estuvieron también precedidas de otras formas cuyo conocimiento es prácticamente imposible, ya fuera este de manera indirecta. Un inventario concienzudo debe reservarse un número de casillas en blanco, sin duda infinitamente más elevado que otro, en el que somos capaces de poner cualquier cosa. Se impone una primera constatación. La diversidad de culturas humanas es, de hecho, en el presente, de hecho y también de derecho en el pasado, mucho más grande y más rica que todo lo que estamos destinados a conocer jamás. La diversidad de las culturas humanas en el presente y en el pasado es mucho más grande que todo lo que jamás podremos conocer. Gracias, Pero... Eva. Sí, vale. No, di. Que seguía leyendo. Sí, no, sigue Pepa, sigue. Adelante, Pepa. Bueno, a ver, nos hemos quedado por aunque embargados. Pero aunque embargados. Vale, pero aunque embargados de un sentimiento de humildad y convencidos de esta limitación, nos encontramos con otros problemas que hay que entender por culturas diferentes. Algunas parecen serlo, pero si emergen de un tronco común, no difieren de la misma manera que dos sociedades que en ningún momento de su desarrollo han mantenido contactos. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos que son dos culturas diferentes, ¿nos referimos, por ejemplo, a los norteamericanos con respecto a los ingleses? ¿O nos referimos a un inca con respecto a un japonés? ¿No? Es decir, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de diferencia, lo que está claro es que algunas parecen ser muy diferentes, nos dice el autor, aunque emerjan de un tronco común, ¿no? Como podría ser
las culturas americanas contemporáneas con respecto a las metropolitanas, y otras pueden ser diferentes porque pertenecen a troncos culturales que han estado separados muchísimo tiempo, ¿no? Continúa. Algunas parecen serlo, pero si emergen de un tronco común no difieren de la misma manera que dos sociedades que en ningún momento de su desarrollo han mantenido contactos. Así, el antiguo imperio de los incas del Perú y el de Dahomey en África difieren entre ellos de manera más absoluta que, por ejemplo, el de Inglaterra y Estados Unidos hoy, aunque estas dos sociedades deben tratarse también como distintas. Por el contrario, sociedades que han entrado recientemente en contacto muy íntimo parecen ofrecer la imagen de la misma civilización a la que han accedido por caminos diferentes que no debemos dejar de lado. En las sociedades humanas hay simultáneamente a la obra unas fuerzas. Es que está como tachado, ¿puede Sí, ser? yo lo he tachado porque creo que se entiende mejor así. En las sociedades humanas hay simultáneamente fuerzas que trabajan en direcciones opuestas. Unas tendentes al mantenimiento e incluso a la acentuación de los particularismos, mientras las otras actúan en el sentido de la convergencia y la afinidad. El estudio de la lengua ofrece ejemplos sorprendentes de tales fenómenos. Así, igual que lenguas del mismo origen tienden a diferenciarse unas respecto de las otras, tales como el ruso, el francés y el inglés, las lenguas de orígenes varios, aunque habladas en territorios contiguos, desarrollan caracteres comunes. Por ejemplo, el ruso se ha diferenciado en ciertos aspectos de otras lenguas eslavas para acercarse, al menos en ciertos rasgos fonéticos, a las lenguas finohúngaras y turcas, habladas en su vecindad geográfica inmediata. Nos encontramos como culturas que pertenecen a troncos diferentes por cercanía terminan desarrollando mixturas entre ellas y pareciéndose mucho, y a la inversa. Continúo. Cuando estudiamos tales hechos y otros ámbitos de la civilización, como las instituciones sociales, el arte y la religión, que nos darían fácilmente otros ejemplos similares, uno acaba preguntándose si las sociedades humanas no se definen en cuanto a sus relaciones humanas, por cierto óptimum de diversidad, más allá del cual no sabrían ir, pero en el que no pueden tampoco ahondar sin peligro. Este estado óptimo variaría en función del número de sociedades, de su importancia numérica, de su distanciamiento geográfico y de los medios de comunicación, materiales e intelectuales de que dispone. Efectivamente, el problema de la diversidad no se plantea solamente al considerar las relaciones recíprocas de las culturas. También en el seno de cada sociedad y en todos los grupos que la constituyen, castas, clases, medios profesionales o confesionales, etcétera, que generan ciertas diferencias a las cuales todos conceden una enorme importancia. Podemos preguntarnos si esta diversificación interna no tiende a acrecentarse cuando la sociedad llega a ser, desde otros puntos de vista, más voluminosa y más homogénea. Tal fuera quizá el caso de la antigua India, con la expansión de su sistema de castas tras el establecimiento de la hegemonía ariana. No, nos dice el autor, dice, al final las culturas conviven entre ellas con una gran diversidad decreciente en los confines donde cada cultura se une a las otras, donde se produce esa mixtura, pero al final todas estas mixturas tienden a una cierta homogeneidad. Pero inclusive, dice el autor, cuando una cultura de estas alcanza unas dosis de homogeneidad muy grande, no está replicando la diversidad también dentro de sí misma, en sus gremios, en su organización social, en su sistema de castas, en su estratificación. Es como que las culturas humanas, al mismo tiempo que tienden a la homogeneidad,
tienden también a la diversificación entre ellas. Continúa, Marí, por favor. Vemos pues que la noción de la diversidad de culturas humanas... Ay, ¿era yo o no? Sí, era Marí, que siga Marí. Ay, Vale. perdón. Gracias, Pepa. De nada. Vemos, pues, que la noción de la diversidad de culturas humanas no debe concebirse de una manera estática. Esta diversidad no es la de un muestreo inerte o un catálogo en desuso. Sin ninguna duda, los hombres han elaborado culturas diferentes en función de la lejanía geográfica, de las propiedades particulares del medio y de la ignorancia que tenían del resto de la humanidad. Sin embargo, esto no sería rigurosamente cierto a menos que cada cultura o cada sociedad hubiera estado relacionado o se hubiera desarrollado aisladamente de las demás. Ahora bien, este no es nunca el caso, salvo quizás en los ejemplos excepcionales de los tasmanios, y aún aquí por un periodo limitado. Las sociedades humanas no están jamás solas. Cuando parecen estar más separadas que nunca, lo están en forma de grupos o bloques. Nos dice, ¿los incas estaban completamente separados del resto del mundo? No. No. Los incas formaban parte de un enorme conglomerado cultural que era el que se había dado en el continente americano a lo largo de los últimos 10.000 años, ¿no? Y cuando vemos el Imperio Romano, ¿no? Pues el Imperio Romano, bueno, pues es una mixtura brutal, ¿no? De todas las culturas que le precedieron, ¿no? Es decir, las sociedades Del humanas cuerpo mediterráneo, sí. nunca están solas, ¿no? Y sin embargo, en la diversidad, en el hiato que les separa de las otras formas culturales, ¿no? Ahí es donde se puede percibir esa diferencia, ¿no? Entre los usos y costumbres de unos y otros. Continúa, María. De esta manera, no es una exageración suponer que las culturas norteamericanas y suramericanas hayan estado casi incomunicadas con el resto del mundo por un periodo cuya duración se sitúa entre 10.000 y 25.000 años. Este amplio fragmento de humanidad desligada consistía en una multitud de sociedades grandes y pequeñas que tenían contacto muy estrechos entre ellas. Y junto a la diferencia debida al aislamiento, hay otras también importantes, debidas a la proximidad, el deseo de oponerse, de distinguirse, de ser ellas mismas. Hay una parte de la diversidad que surge del deseo de ser diferente, ¿no? Claro. Del marcar distancia con el otro. Vecino, sí. Yo no soy un mono piojoso como aquel de allí, del otro lado de la montaña, ¿no? Es decir, nosotros nos bañamos, no como aquellos, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una parte de la diversidad que es una construcción de la diferencia también, ¿no? Continúa, por favor. Muchas costumbres nacen no de cualquier necesidad interna o accidente favorable, sino de la voluntad de no quedar como deudor de un grupo vecino que sometía un aspecto a un uso preciso en el que ni siquiera se había considerado dictar reglas. En consecuencia, la diversidad de culturas humanas no debe invitarnos a una observación divisoria o dividida. Esta no está tanto en función del aislamiento de los grupos como de las relaciones que les unen. Las relaciones que les unen. Y de ahí viene lo que en Francia se llama la creolización. A ver, ¿cómo es eso, María? La creolización. Viene de un poeta, te lo buscaré y os lo pondré, porque es criollización. exactamente
no civilización, creolización. Creolización. Criollización, de criollo. Creol es Sí, criollo en castellano. Es la adopción por diferentes grupos culturales de la cultura de los demás, Ajá, está bien. fabricando otra cultura. Sí, 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 sí. Y Muy es bien. eso lo que une a los pueblos. Claro, claro. Muy bien, pásanos el texto, María, gracias. Sí, sí, lo iré buscando y os lo daré. Bueno, ya vemos que cuando hablamos de diversidad, ¿no? Ya el autor nos pone ya suficientes matices como para que nos tomemos con mucha prudencia la palabra, ¿no? Muchas veces esta diversidad viene es la consecuencia de la respuesta ante fenómenos externos, pero muchas veces esta diversidad surge de la propia necesidad del grupo para tomar distancia y diferenciarse de otros subgrupos dentro de su propia comunidad o de comunidades externas o más lejanas. Vamos a ver Jorge, el etnocentrismo. Jorge, Sí, una cuestión. Es que sí, Magdalena. me da la impresión de cuando, ahora esta última frase que has dicho, entiéndeme, pero parecía como si fuera peyorativo. Quiero decir que me refiero por el tema de los nacionalismos. El problema es que, y por lo que dice Mari de lo de la criollización, que uno intenta diferenciarse, pero es por salvar también su propia cultura, porque es una riqueza y porque las formas de mirar el mundo, uno puede mirar el mundo de forma hermanada, pero con diversidad, que eso yo pienso que como la diversidad biológica es una riqueza. O sea, puede ser por enfrentarte al otro y decir yo soy yo y tú eres tú, pero mi forma de ver el mundo puede enriquecer, o sea, no, porque me da la impresión de que ha sido como peyorativo la forma que lo decías. La forma que lo decía yo. Sí. Ah, no, es un hecho. No estoy juzgando. Digamos, lo que hace el autor es una constatación. Hay diversidad que viene generada por las condiciones peculiares en las que cada grupo tiene que desarrollar su supervivencia, ¿vale? Y hay otra diversidad que viene impuesta por la necesidad de un grupo o de un sector, de un subgrupo, por marcar diferencia, por marcar distancia con respecto a los otros. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, las modas. Ahora tú has hablado del nacionalismo, que es un tema muy, ¿no? Es una defensa cultural, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un grupo barrial asume la gorrita puesta al revés o los pantalones caídos por debajo de las rodillas, ¿no? Modas así que aparentemente no tienen... No tienen este tipo de atribución racial, ¿no? Sino que son simplemente manifestaciones culturales de un subgrupo. ¿Qué función tiene esa? Es la función del uniforme. Es la función Claro, son las tribus urbanas también. Claro, la función de separarnos, de separarnos del otro. Y sentirte en un grupo que estás aceptado y un poco que te diferencias del resto, ¿no? Que claro, también... eso puede ser una manifestación identitaria excluyente, que desde mi punto de vista sería muy mala y muy negativa, ¿no? O puede ser simplemente una manifestación identitaria en el sentido de que mira, yo estoy contento de pertenecer a este club, ¿no? Al que pertenezco. Pero no excluyo ni intento matar ni oprimir al vecino, ¿no? En el caso de las modas o las tribus, normalmente tiene una duración concreta y una edad más o menos determinada, ¿no? Luego, pues, se vuelve un poco como los hippies de hace 50 años, pues están acaban todos con gomina. Con corbata, ¿no? Exacto. Dura lo que un poco la juventud, ¿no? Te dura. Sí. No, yo creo que aquí no debemos hacer en este momento, no estamos en fase de hacer una valoración de esto, sino simplemente una constatación, ¿no? La diversidad de culturas que podemos observar puede tener distintos orígenes, ¿no?
Uno viene de las circunstancias geográficas y vitales en las que la cultura se ha tenido que desempeñar, otra viene de la mixtura con las culturas cercanas con las que tiene que lidiar, y otras viene de una necesidad de afirmación de tu grupo, de tu forma de ver el mundo y de vivir, de tu religión, de tu concepto con respecto a los otros. Pero yo no entraría, yo creo que no estamos en fase de... No, yo también lo he entendido así y creo que, claro, no es el tema que está tratando en el texto, pero por ejemplo, hoy o bueno, o ya desde hace unas décadas, podríamos entrar en el interés económico en la diferenciación o en conservar ciertas tradiciones y culturas por la monetización que hay. Claro, claro, claro. Exacto. Cuando Y hablamos, que hay, cuando hablamos de claro. los nacionalismos, Pepa o Magda, hay que tener en cuenta que detrás de ciertas construcciones nacionales, de algunas, sobre todo las del siglo XIX, las de finales del siglo XIX, hay una cuestión política y económica detrás, de defensa de las oligarquías locales con respecto a los poderes imperialistas centralizados, ¿no? Hay un texto clave que yo creo que yo os recomendaría con mucho cariño, que es el del hermano del historiador Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson. Es un texto muy cortito, son 150 páginas. ¿Nos lo pondrás? Os lo pongo. Es un texto brillante, es el hermano del historiador, ¿no? Este Benedict Anderson creo que fue agregado cultural de la Embajada Británica en el sudeste asiático, una mente privilegiada también, como su hermano, y hace un análisis muy fino y muy sutil con respecto al origen de los nacionalismos contemporáneos, ¿vale? Y creo que puede ser un elemento que os puede aportar una mirada inteligente sobre esta cuestión. Y no es un tocho, son 150 páginas. Luego os paso el texto, ¿vale? Os va a gustar mucho. Pero bueno, de momento quedémonos con la constatación de un hecho, ¿no? Hay una diversidad y esa diversidad puede tener distintos orígenes. Vamos a ver en qué consiste el etnocentrismo, que sería la cara opuesta a esto que estamos diciendo. ¿Me oís? Sí, sí. Quería yo decir un paralelismo con lo que ocurre aquí en Valencia, entre empeño por mucha gente, no sé si mucho pobre, muy rica culturalmente, entre diferenciar con empecinamiento entre la lengua que se habla en Valencia y el catalán. Cuando hay una evidencia científica muy descarada y muy inmensa de que es una dialecto, digamos, entre cometes, una variación del catalán, y que el empeño por los blaveros o la gente, hay un intento político para quitarle autonomía o poder a los catalanes, desprestigiarlos un poco y decirles que no tenemos nada que ver con ellos, por razones políticas o autonomía o como quieras llamar. Bueno, si eso fuera así, negando lo evidente. Claro, si eso fuera así como tú lo estás describiendo, que yo lo desconozco porque yo sabéis que mi dominio del valenciano y del catalán es bastante limitado, ¿no? Sí, pero bueno, si eso fuera así, podríamos estar ante un caso de estos que hemos estado comentando, ¿no? La necesidad de un grupo de establecer diferencias para mantener una cierta posición ante un avance que no puede frenar de una cultura hegemónica que tiene limítrofe, ¿no? Como podría ser en este caso la cultura catalana, que es tan poderosa. En el caso de que fuera así, que yo insisto, no quiero entrar yo en este zarzal, ¿vale? A ver, es que yo no quiero tampoco entrar en ese, pero lo que dice Julián tiene razón, me refiero, yo que también doy clases de valenciano,
es que la postura blavera no tiene por dónde cogerla. Y al final lo que ves lo único que hay es una rivalidad política, el dividir y vencerás, cuando sería más enriquecedor a nivel cultural y a nivel de hermandad, por así decirlo, pues que hubiera una buena sintonía y ya está, con diferencias, algunas diferencias por el territorio, que está marcado más cerrado, más apichado, pero todo lo demás la verdad es que es política, no es... Bueno, con esto que No tiene acabáis una base Política y a veces terrorismo, ¿eh? Porque han metido científica. a San Fuster con la intención de que muriera si podía ser. Pero es como Política y comparar el terrorismo. castellano de La Mancha con el castellano de Andalucía. Pues claro, hay diferencias, aquí, pero... con esto os dais cuenta, digo, con esto que acaba de surgir, así sin quererlo, os dais cuenta de la enorme, del estrecho vínculo que hay entre la expresión cultural y las condiciones económicas y materiales en las que una cultura se desenvuelve, ¿no? Al final, los grupos humanos no viven en abstracto. Los grupos humanos viven anclados a la tierra, con unos problemas, con unas dificultades, con unos desafíos, y la cultura es el instrumento que cada grupo humano utiliza para vivir mejor, ¿no? Para vivir un poquito mejor, pues, cada día. Si en ese vivir mejor necesita asimilar cosas que considera ventajosas de los grupos que tiene al lado, las asimilará. Si en ese vivir y sobrevivir siente como una amenaza el grupo que tiene fronterizo, intentará poner distancia con ellos y marcar diferencias, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que acabáis de explicar vosotros, lo que acabáis de contar vosotras, no es otra cosa pues que materialismo cultural, ¿no? Pues al final las personas viven, tienen que obtener lo que necesitan y necesitan utilizar una cultura que les dé las herramientas para poder sobrevivir. Esa cultura asimilará o se separará de las culturas que tiene a su alrededor en función de lo que los participantes crean que les va a ser útil o no. Solo que lo crean, ¿eh? No hace falta que sea verdad. Pueden estar profundamente confundidos, ¿no? con lo que van a hacer. Pero bueno, de esto es lo que está hablando el autor. La cultura, esa diversidad cultural, puede tener distintos orígenes y, como bien habéis señalado vosotros, puede tener unas dinámicas que estén muy vinculadas a los intereses muy materiales de la gente, o inclusive a veces de una camarilla, ni siquiera de la sociedad en su conjunto, sino solamente de un grupo dirigente, religioso, militar, que es el que intenta separarse o asimilar esos elementos culturales ajenos. Continuamos. Vamos a ver el etnocentrismo, en qué consiste, porque este es otro concepto también muy mal traído. Monse, por favor, adelante. Y sin embargo, parece que la diversidad de culturas se presenta raramente ante los hombres tal y como es, un fenómeno natural resultante de los contactos directos o indirectos entre las sociedades. Los hombres han visto en ello una especie de monstruosidad o de escándalo más que otra cosa. En estas materias, el progreso del conocimiento no ha consistido tanto en disipar esta ilusión en beneficio de una visión más exacta como en aceptar o en encontrar el medio de resignarse a ella. La actitud más antigua y que reposa sin duda sobre fundamentos psicológicos sólidos, puesto que tiende a reaparecer en cada uno de nosotros cuando nos encontramos en una situación inesperada, consiste en repudiar pura y simplemente las formas culturales, las morales, religiosas, sociales y estéticas, que estén más alejadas de aquellas con las que nos identificamos. Esto quedémoslo con este párrafo. La actitud más antigua
¿vale? Y que sin duda reposa, dice el autor, sobre fundamentos psicológicos sólidos, consiste en rechazar aquellas formas culturales que están más alejadas de las que nos identifican a nosotras. Continúa, por favor. Costumbres salvajes. Eso no ocurre en nuestro país. No debería permitirse eso, etcétera. Y tantas reacciones groseras que traducen ese mismo escalofrío, esa misma repulsión en presencia de maneras de vivir, de creer o de pensar que nos son extrañas. De esta manera confundía la antigüedad todo lo que no participaba de la cultura griega, después grecorromana, con el mismo nombre de bárbaro. La civilización occidental ha utilizado después el término salvaje en el mismo sentido. Ahora bien, detrás de esos epítetos se disimula un mismo juicio. Es posible que la palabra salvaje se refiera etimológicamente a la confusión o inarticulación del canto de los pájaros, opuestas al valor significante del lenguaje humano. Y salvaje, que quiere decir del bosque, evoca también un género de vida animal por oposición a la cultura humana. En ambos casos rechazamos admitir el mismo hecho de la diversidad cultural. Preferimos expulsar de la cultura a la naturaleza todo lo que no se conforma a la norma según la cual vivimos. Es decir, cuando hablamos de que los otros son unos bárbaros, ¿no? Nos dice el autor, cuidado, que esta es la actitud más antigua y más natural que podemos encontrar en las personas, no estamos diciendo que el otro pertenezca a una cultura diferente, le estamos expulsando de la cultura, le estamos negando su participación de la cultura humana y empujándolo hacia esa naturaleza primitiva de la que nosotros sí salimos, porque nosotros sí que somos civilizados, ¿no? Continúa la lectura, Pilar. Este punto de vista ingenuo, aunque profundamente anclado en la mayoría de los hombres, no es necesario discutirlo porque este capítulo constituye precisamente su refutación. Bastará con comentar aquí que entraña una paradoja bastante significativa. Esta actitud de pensamiento, en nombre de la cual excluimos a los salvajes o a todos aquellos que hayamos decidido considerarlos como tales de la humanidad, es justamente la actitud más marcante y la más distintiva de los salvajes mismos. Sí. Esto de señalar como salvajes a los demás, oye, precisamente eso es lo que hacen los salvajes. Continúa. Sí, sí. En efecto, se sabe que la noción de humanidad que engloba sin distinción de raza o de civilización todas las formas de la especie humana es de aparición muy tardía y de expansión limitada. Incluso allí donde parece haber alcanzado su más alto desarrollo, no hay en absoluto certeza. La historia reciente lo prueba de que esté establecida al amparo de equívocos o regresiones. Es más, debido a amplias fracciones de la especie humana y durante decenas de milenios, esta noción parece estar totalmente ausente. La humanidad cesa en las fronteras de la tribu, del grupo lingüístico, a veces hasta del pueblo, y hasta tal punto que se designan con nombres que significan los hombres, a un gran número de poblaciones dichas primitivas, o a veces nosotros diríamos con más discreción los buenos, los excelentes, los completos, implicando así que las otras tribus, grupos o pueblos no participan de las virtudes o hasta de la naturaleza humanas, sino que están a lo sumo compuestas de maldad, de mezquindad, que son monos de tierra o huevos de piojo. Huevos de piojo, ¿no? Dice, la humanidad cesa en las fronteras de la tribu, ¿vale? Es decir, y ya podemos hacer más grande o más chica la tribu. Antes hablábamos de la tribu urbana, ¿no? O hablábamos, o la tribu más grande de la nación, o de la nacionalidad étnica, o de la nación-estado, ¿no? O de la nación civilizatoria, occidente, todo lo que no es occidente son huevos de piojo, ¿no? Sí. Continúa, termina el párrafo, Pilar. A menudo se llega a privar al extranjero de ese último grado de realidad, convirtiéndolo en un fantasma o en una aparición. Así se producen situaciones curiosas
en las que dos interlocutores se dan cruelmente la réplica. En las Grandes Antillas, algunos años después del descubrimiento de América, mientras que los españoles enviaban comisiones de investigación para averiguar si los indígenas poseían alma o no, estos últimos se empleaban en sumergir a los prisioneros blancos con el fin de comprobar, por medio de una prolongada vigilancia, si sus cadáveres estaban sujetos a la putrefacción o no. Claro, sí, mientras nosotros preocupadísimos sobre si los indios eran humanos o no eran humanos, ¿no? Y resulta que los indios estaban haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Con nosotros, ¿no? Bien, bien. Gracias, Pilar. De nada. Elida, continúa tú. Esta anécdota... ¿A quién va eso? Esto, por ejemplo, Elida. que ha leído Pilar, me recuerda mucho en la película de Apocalipsis Now. Si la habéis visto. Sí, sí. Como por un lado está pues toda la crueldad de la guerra y al mismo tiempo cómo ven los soldados la cultura creo que están, puede ser en Vietnam o en Camboya. Sí, en Vietnam, sí. Es el racismo más brutal, sí. Claro, y entonces también muestran pues, una parte de, hay un ritual que ellos hacen como brutal, ¿no? Entonces como hay una forma de deshumanizar. O sea, para poder, digamos, que tener un enemigo y odiarlo, tienes que deshumanizarlo, tienes que pensar que es lo peor, ¿no? Es la única forma de poder como tener una causa para poder matar y para poder luchar, ¿no? Siempre... Eso es lo que se hacía con los judíos, ¿no? Sí. Y ahora actualmente con los rusos parece ser. Sí, pero bueno, no hace falta que nos vayamos tan lejos, simplemente... Más reciente, es una actitud típica de cualquier tribu, ¿no? Necesitas deshumanizar al otro para poder... Y con los africanos que se mueren claro, apuñados en barcos y es como que son un número, no son ni personas, ¿no? Ni siquiera son como decía antes el autor, son sombras, ¿no? Son sombras que están ahí. Muy bien, continúa la lectura, Elida, por favor. Vale. Silenciar a los micros, por favor. Esta anécdota, a la vez peregrina y trágica, ilustra bien la paradoja del relativismo cultural, que nos volveremos a encontrar bajo otras formas. En la misma medida en que pretendemos establecer una discriminación entre culturas y costumbres, nos identificamos más con ellas que intentamos negar. Al rechazar de la humanidad a aquellos que aparecen como los más salvajes o bárbaros de sus representantes, no hacemos más que imitar una de sus costumbres típicas. El bárbaro, en primer lugar, es el hombre que cree en la barbarie. Sin lugar a dudas, los grandes sistemas filosóficos y religiosos de la humanidad, ya se trate del budismo, del cristianismo o del islam, de las doctrinas estoica, kantiana o marxista, se han rebelado constantemente contra esta aberración. Pero la simple proclamación de igualdad natural entre todos los hombres y la fraternidad que debe unirlos sin distinción de razas o culturas tiene algo de decepcionante para el espíritu, porque olvida una diversidad evidente que se impone a la observación y de la que no basta con decir que no afecta al fondo del problema para que nos autorice teórica y prácticamente a hacer como si no existiera. Así, el preámbulo de la segunda declaración de la UNESCO sobre el problema de las razas comenta juiciosamente que lo que convence al hombre de la calle de que las razas existen es la evidencia inmediata de sus sentidos cuando percibe juntos a un africano, un europeo, un asiático y un indio americano. Las grandes declaraciones de los derechos del hombre tienen también esta fuerza y esta debilidad de enunciar el ideal, demasiado olvidado a menudo, del hecho de que el hombre no realiza su naturaleza en una humanidad abstracta, sino dentro de culturas tradicionales donde los cambios más revolucionarios dejan subsistir aspectos enteros, explicándose en función de una situación estrictamente definida en el tiempo y en el espacio. Situados ante la doble tentación de condenar las experiencias con que tropieza afectivamente y la de negar las diferencias que no comprende intelectualmente,
el hombre moderno se ha entregado a cientos de especulaciones filosóficas y sociológicas para establecer compromisos vanos entre estos dos polos contradictorios y percatarse de la diversidad de culturas cuando busca suprimir lo que ésta conserva de chocante y escandaloso para él. Es decir, el ser humano contemporáneo se encuentra ante este problema, ¿no? Aspira intelectualmente a una unidad solidaria, fraternal de los seres humanos, pero mejor dicho, pero no, en un mundo que machaconamente le coloca ante esa diversidad que no es capaz, al menos a primera vista, de explicarse y que le resulta pues chocante a veces y escandalosa. Magdalena, no obstante... No obstante, por muy diferentes y a veces extrañas que puedan ser, todas estas especulaciones se reúnen de hecho en una sola fórmula que el término falso evolucionismo es sin duda el más apto para caracterizar. ¿En qué consiste? Exactamente se trata de una tentativa de suprimir la diversidad de culturas resistiéndose a conocerla plenamente. Porque si consideramos los diferentes estados donde se encuentran las sociedades humanas, las antiguas y las lejanas, como estadios o etapas de un desarrollo único, que partiendo de un mismo punto debe hacerlas converger hacia el mismo objetivo, vemos con claridad que la diversidad no es más que aparente. La humanidad se vuelve una e idéntica a ella misma. Únicamente que esta unidad y esta identidad no pueden realizarse más que progresivamente, y la variedad de culturas ilustra los momentos de un proceso que disimula una realidad más profunda o que retarda la manifestación. Entonces dice esta experiencia de la diversidad, cuando intentamos reducirla intelectualmente, nos puede llevar por uno de los caminos, que es el del falso evolucionismo, ¿no? Pensar que, bueno, pobrecitos los negros, pues sí, son iguales que nosotros, solo que están un poquito más atrasados, ¿no? Y entonces les colocamos en una escala cultural evolutiva diferente que nos permite reconciliarnos con esa idea de una universalidad de la humanidad, solo que en distintas etapas de desarrollo, ¿no? Y así, aquí paz y después gloria, podemos mantenernos racistas como Dios manda, sin necesidad de renunciar a nuestro bondadoso espíritu universalista, ¿no? Continúa, por favor. Esta definición puede parecer sumaria cuando recordamos las inmensas conquistas del darwinismo. Pero esta no es la cuestión, porque el evolucionismo biológico y el pseudoevolucionismo que aquí hemos visto son dos doctrinas muy diferentes. La primera nace como una vasta hipótesis de trabajo fundada en observaciones, cuya parte dejada a la interpretación es muy pequeña. De este modo, los diferentes tipos constitutivos de la genealogía del caballo pueden ordenarse en una serie evolutiva por dos razones. La primera es que hace falta un caballo para engendrar un caballo, y la segunda es que las capas del terreno superpuestas, por lo tanto históricamente cada vez más antiguas, contienen esqueletos que varían de manera gradual desde las formas más recientes hasta la más arcaica. Parece ser entonces altamente probable que Hiparion sea el ancestro real del Equus caballus. El mismo razonamiento se aplica sin duda a la especie humana y a sus razas. Pero cuando pasamos de los hechos biológicos a los hechos de la cultura, las cosas se complican singularmente. Podemos reunir en el suelo objetos materiales y constatar que, según la profundidad de las capas geológicas, la forma o la técnica de fabricación de cierto tipo de objetos varían progresivamente. Y sin embargo, un hacha no da lugar físicamente a un hacha, como ocurre con los animales. Decir en este último caso que un hacha evoluciona a partir de otra constituye entonces una fórmula metafórica y aproximativa. Ahí está. Cuando nosotros decimos que un aparato cultural evoluciona, es una metáfora, ¿vale? Los aparatos no evolucionan, ¿vale? Continúa. Desprovista del rigor científico que se concede a la expresión similar
aplicada a los fenómenos biológicos. Lo que es cierto de los objetos materiales cuya presencia física está testificada en el suelo por épocas determinables, lo es todavía más para las instituciones, las creencias y los gustos, cuyo pasado no es generalmente desconocido. Nos es generalmente desconocido. Nos es eso. Sí. La noción de evolución biológica corresponde a una hipótesis dotada de uno de los más altos coeficientes de probabilidad que pueden encontrarse en el ámbito de las ciencias naturales, mientras que la noción de evolución social o cultural no aporta, más que a lo sumo, un procedimiento seductor, aunque peligrosamente cómodo, de presentación de los hechos. Gracias, Magdalena. Julián, bueno, creo que ya que terminamos aquí el capítulo. Sí, termina tú el capítulo, por favor. Además, la diferencia olvidada con demasiada frecuencia entre el verdadero y el falso evolucionismo se explica por sus fechas de aparición respectivas. No hay duda de que el evolucionismo sociológico debía recibir un impulso vigoroso por parte del evolucionismo biológico, pero este le precede en los hechos. Sin remontarse a las antiguas concepciones retomadas por Pascal, que asemeja a la humanidad a un ser vivo, pasando por los estados sucesivos de la infancia, la adolescencia y la madurez, en el siglo XVIII se ven florecer los esquemas fundamentales que serán seguidamente el objeto de tantas manipulaciones. No lo veo. Ahí. Los espirales de Vico, sus tres edades anunciando los tres estados de Comte y la escalera de Condorcet. Tenemos los tres estados de Comte, ¿no? Era el estado teológico, el metafísico y finalmente el científico, por supuesto, que es el nuestro, ¿no? Faltaría más. O en el caso de Condorcet, ¿no? Que agrupaba, digamos, toda la historia, primero en la gente que vivía en poblados, luego la ganadería, la agricultura, la escritura, las ciencias en Grecia, luego teníamos un pequeño retroceso en la Edad Media, las cruzadas y finalmente, por supuesto, nosotros, ¿no? faltaría más. Termina el párrafo, Julián. Los dos fundadores del evolucionismo social, Spencer y Taylor, elaboran y publican su doctrina antes del origen de las especies, o sin haber leído esta obra. Anterior al evolucionismo biológico, teoría científica, el evolucionismo social no es, sino muy frecuentemente, más que el maquillaje falseadamente científico de un viejo problema filosófico, del que no es en absoluto cierto que la observación y la inducción puedan proporcionar la clave un día. Y además, un falso problema, o una pseudociencia, que responde a una manera económica de gobernar el mundo, que era el imperialismo, primero el colonialismo y luego el imperialismo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Bueno, compañeras, creo que habéis ya catado la potencia del texto que estamos leyendo. Muy bueno. Impresionante. Sí. Pues la semana que viene seguimos y vamos a por el resto, ¿vale? Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Buenas noches.